Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. Seguramente han escuchado la frase de nació en cuna de oro, ¿no? ¿Qué es lo que significa nació en cuna de oro? Se utiliza, que es rico, dicen, ¿qué? Se nació sin necesidades. Se utiliza para hablar de una persona que pues nació con todos los privilegios del mundo, ¿no? Tiene fama, tiene dinero, tiene apellido, tiene herencia, tiene contactos, ¿no? Al parecer tiene la vida totalmente resuelta. Sin embargo, sabemos que nacer en cuna de oro pues no garantiza la felicidad ni la plenitud, ¿verdad? Hoy vemos gente adinerada, gente famosa, influencers, actores, youtubers, cantantes, empresarios, que tienen toda la fama del mundo, tienen toda la fortuna del mundo y sin embargo viven en depresión, viven en soledad, viven con un enorme vacío existencial, porque la verdadera felicidad no es haber nacido en una cuna de oro. No depende de la cuna en la cual tú hayas nacido. Nosotros como cristianos sabemos que la verdadera felicidad se encuentra en la palabra de nuestro Señor, en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos el día de hoy este tema acerca de nacer en una cuna de oro y cómo esto no garantiza la plenitud, nos damos cuenta de que desde siempre el ser humano, a pesar de que sabemos esto, estamos obsesionados en vivir tras este espejismo. Hay gente que piensa que teniendo el linaje, el apellido, la jerarquía que pueda tener, va a tener esa plenitud. Y el Señor Jesucristo desmiente estas ideas en estos dos breves versículos que acabamos de leer. Vean por favor ustedes el versículo número 27. Vamos a darle lectura de nueva cuenta solo al 27. Dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. La humanidad de los seres humanos, desde el principio, hemos vivido obsesionados por las figuras superiores, por las figuras de autoridad. Por ejemplo, en Egipto, los faraones decían que ellos eran hijos del dios Ra, del dios Sol. En Mesopotamia, los reyes se presentaban a sí mismos como descendientes de los astros. En Roma, los emperadores, los césares, exigían culto a ellos mismos como si fueran dioses vivientes. Y yo no sé si han visto por ahí unos documentales que hay en el canal de History Channel, en donde dicen que todas las culturas antiguas tenían la obsesión de que habían sido originadas en los astros, en los cielos, en el más allá. Y por lo tanto, las personas que gobernaban estas civilizaciones decían que ellos eran descendientes de los dioses, de seres de otros planetas, que ellos eran de sangre azul y que por lo tanto al venir de las estrellas tenían el derecho a gobernar. Y eso fue un discurso que utilizaron durante milenios para poder oprimir a los pueblos. Entonces no es casualidad que la mayoría de las culturas se hayan fundado sobre este tipo de mitos celestes. Hasta en nuestras tierras, ¿verdad? Los mayas decían que ellos eran descendientes de Kukulcán. Y han visto ustedes cómo una vez al año esa pirámide, ¿verdad? Va viendo con la salida del sol, con la llegada del sol, cómo se va dibujando ahí la figura de Kukulcán. Los aztecas atribuían al dios Huitzilopochtli el haber fundado su ciudad de Tenochtitlán, aquí a unos cuantos metros, ¿verdad? De donde estamos nosotros. Decían, nos mandó Huitzilopochtli, y en donde hubiera un águila, ¿qué cosa? Devorando una serpiente. Tenemos una bandera bien salvaje, ¿no? Un águila devorando una serpiente. Allí tenían que fundar Tenoch, tenía que fundar Tenochtitlán, ¿no? Entonces todas estas narrativas legitimaban a los gobernantes. Los gobernantes decían, somos más que humanos, nosotros somos dioses. Y con eso la palabra de los gobernantes se volvía incuestionable. Ay de ti si te atrevías a ir en contra de los hijos de los dioses. Y uno podría pensar, bueno, pastor, pero esas cosas son de las religiones paganas, ¿verdad? Gente que no conocía al verdadero Dios. Pues, ¿qué creen que no?
También el cristianismo sufrió de ese tipo de situaciones. Aunque comenzó como un movimiento sencillo, cercano, amoroso, de atención a los pobres, en algún momento muy cercano de su origen, el cristianismo, a alguien se le ocurrió la brillante idea que iba a ser la religión oficial del imperio y entonces la instrumentalizó. Puso jerarquías militares, les puso adornos, ornamentos, les puso también rangos militares y ropas lujosas a los dirigentes del cristianismo y además hizo algo con la Biblia, la cerró para que nadie pudiera estudiar la Biblia más que los que ellos decían, y de esa manera la humanidad entró en una etapa llamada la Edad Oscura, ¿verdad? El tiempo medieval en el cual se vivió esta situación en que el clero, los poderosos de la iglesia, eran el brazo armado, que decían ellos, somos el brazo armado de Dios, y castigaban y sometían a todos los que ellos querían como un supuesto castigo divino. Esta manera de creer de las culturas antiguas también se infiltró en el cristianismo. Y entonces ahora ya los cristianos utilizaban símbolos de realeza, telas lujosas, báculos, capas, un lenguaje que solamente los ministros podían utilizar y el pueblo no podía usar ese lenguaje. Dejaron de ser siervos de un rebaño para convertirse en señores espirituales. Y en lugar de pastorear al pueblo de Dios, los gobernaban. Y en lugar de servirles, se imponían. Y el evangelio dejó de ser una buena noticia para ser un instrumento de manipulación y de control. Y hoy en día ese patrón persiste, hermanos. Podríamos decir, bueno, pastor, pero eso quedó atrás en la historia, bendito sea el Señor. Pero lamentablemente no. No es necesario que nosotros vayamos a Roma, a que viajemos hasta allá para poder ver esas situaciones. Basta con que le prendas a la tele, en esos canales religiosos, Enlace, María Visión, o que te vayas a ciertos templos, ¿verdad? En donde de repente vas a encontrar a líderes que se hacen llamar a sí mismos. No. Yo no soy pastor, ¿qué te pasa? Yo no soy cualquier pelafustán, yo soy apóstol de Jesucristo, yo soy profeta. Hay otros que hasta se hacen llamar arcángeles del Señor, ¿no? Y ponen en algunas casas, ¿verdad? De algunas denominaciones religiosas, en esta casa creemos en el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y con la fotografía grandota ahí del apóstol y con sus iniciales. No voy a decir de qué denominación religiosa, espero que ya sepan ustedes, ¿verdad? Y vemos que esta cultura de la veneración, de la exaltación ante quien viene de un nivel superior, de un origen superior, es algo que ha existido desde siempre. Y es algo que el Señor Jesucristo en esos tiempos también enfrentó cuando esta mujer viene con él en Lucas 11, versículo 27, y empieza a exaltar el linaje del Señor. Bienaventurado el vientre de donde tú vienes, los senos que te criaron. Y entonces empieza a exaltar este supuesto origen divino de Jesús, que lo tenía. Pero Jesús nunca exigió ser adorado por venir del cielo. El Señor Jesucristo mostró su autoridad al ceñirse la toalla y servir a los demás. Jamás pidió renombre, jamás pidió que le rindieran culto, jamás les dijo, arrodíllate, que yo soy el mismísimo Hijo de Dios. Entonces, cuando esta mujer viene exaltando esta cuestión, esta veneración, el Señor Jesucristo le dice un rotundo no. ¿Y qué le responde? Más bienaventurados son los que oyen y guardan la palabra de Dios. Y aún hoy en día, mis hermanos, esto que está diciendo el Señor Jesucristo, nos cuesta mucho trabajo creerlo nosotros como cristianos metodistas, que tenemos un gobierno episcopal. Hay otras iglesias, hablamos en la mañana en escuela dominical, son congregacionalistas, tienen otro tipo de gobierno, pero nosotros somos episcopales. Quiere decir que tenemos obispos y que tenemos superintendentes. Y cuando va el obispo de visita a la iglesia, hay iglesias que quieren echar cohetes, ¿verdad? Y quieren rendirle así. El obispo, a él sí le vamos a dar loza, todos los demás en desechable, pero el obispo en loza. Todos los demás ahí en las sillitas que
están cayendo, pero el obispo en el trono del obispo, ¿no? El superintendente en el trono del superintendente. Y de repente creamos este tipo de figuras alrededor de nuestros líderes eclesiales al grado de que ya no se puede opinar nada. Hay gente que dice de repente cuando dice, oye, eso como que no me está gustando tanto en la iglesia. No. Shh. No toques al ungido del Señor. El que se mete con los pastores, se mete con Dios mismo. Y si tú hablas en contra de ellos, te estás acarreando maldición. En vez de fomentar el diálogo, ¿verdad? En nuestras iglesias metodistas debiéramos ser iglesias que podemos hablar los unos con los otros, decir nuestros desacuerdos, poder acercarnos al pastor y decir respetuosamente, porque aquí nadie está peleando, ¿no? Poder decir, pastor, pastora, esto creo que podría ser diferente, no me está agradando a lo mejor del todo, creo que podríamos hacerlo de otro modo. Es más, si no quieres atreverte a hablar con el pastor o con la pastora, existe ahí un puesto, ¿verdad?, dentro de la administración bien difícil que se llama relación pastor-iglesia, que sirve para que se acerquen con ese hermano o esa hermana, para que le digan, oye, yo quisiera decirle esto a la administración y al pastor. ¿Ustedes saben quién es aquí en esta iglesia? Relación pastor-iglesia. ¿Sí? ¿Quién? A ver, el hermano Cheque, ¿por qué se esconde, hermano? Alce su mano, diga yo, amén, gloria a Dios, sí, el Señor le dio esa bendición este año de poder ser así, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de dialogar y de poder decir y de proponer y de poder plantear cambios dentro de nuestras iglesias. Nada de que no toques al ungido del Señor. Si el Señor mismo cuando le ofrecieron ese tipo de veneración, dijo, no. No caigas en ese error, mujer. No, porque yo soy hijo de Dios, por mi linaje, por mi cuna, por esa superioridad, yo me voy a imponer. El Señor Jesús nos hace ver otro tipo de lógica. Corta con esa tradición de los linajes, de los rangos, del estatus, de la jerarquía, de la autoridad. El Señor Jesús nos invita a ver una cercanía con Él, no a mirarlo de lejos. Porque cuando tú miras a un Dios autoritario, siempre lo vas a ver de lejos. En cambio, el Señor nos acerca a Él porque cuando miramos a un Dios cercano, comprendemos la verdadera autoridad de nuestro Señor. Y así debemos de ser los unos con los otros, entre congregantes, entre pastores, entre superintendentes, entre obispos. Jesús está diciendo no a este falso poder. Tenemos que saber relacionarnos verdaderamente como iglesia. Y el Señor Jesús marca un camino alternativo de cómo deben de ser las cosas, no a partir de estos supuestos rangos. Y aquí te callas porque yo soy el pastor. Y en la casa también, ¿no? Aquí te callas porque yo soy el papá, porque yo soy la mamá. El que dice eso es porque no tiene argumentos. El que dice eso es porque no tiene autoridad. El que dice eso es porque no ha aprendido a amar y a servir. Porque la autoridad nunca se marca a partir de ese tipo de frases. Se marca con el ejemplo, se marca con el servicio, se marca con el amor y con la entrega hacia los demás. El Señor Jesús propone otra mirada a esta mujer que le está diciendo eso. ¿Qué dice el versículo 28? Por favor, vamos a leerlo juntos. Y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La respuesta de Jesús es clara y es radical. La verdadera bienaventuranza, la dicha verdadera, la felicidad de la vida está en los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí se juega el todo por el todo. La felicidad verdadera no viene del abolengo, no viene de las genealogías, del supuesto poder que tú puedas tener. La felicidad verdadera viene de dos acciones. Dice el Señor, escuchar y guardar. Y cuando uno lee esas palabras en su idioma original, siempre enriquece mucho, hermanos. Espero que a alguien le pueda enriquecer esto que les voy a compartir. Oír en griego, que se dice akouo, significa también entender. No nada más es escuchar la palabra de Dios, es entenderla. Y significa también obedecerla, porque a veces bien que la entendemos, pero no la queremos obedecer, ¿verdad? Porque no es fácil obedecerla, a veces nos cuesta trabajo. Y además, esta palabra significa también hablar.
No solamente se trata de escuchar, sino de entender, de obedecer y hablar la palabra de Dios. Cuando tú te acostumbras a hablar en tu vida cotidiana puras groserías, te llenas tu mundo y tu vida de puras groserías. Pero cuando te acostumbras a hablar la palabra de Dios, tu vida y tu mundo, ¿de qué se llena? De la palabra de Dios. Tienes a la mano un versículo antes que una maldición, ¿cierto o no? Tienes a la mano un versículo antes que el horóscopo, antes que un refrán, antes que un chiste. Tienes a la mano la palabra de Dios. Por eso dice esta frase, hay que oír. Ahí está la verdadera dicha. Y oír significa todo esto. Y lo otro es guardar, que en griego es pulazo, que significa custodiar. No guardar de que lo voy a meter ahí en una cajita y nunca lo voy a volver a tocar. El chiste, ¿verdad? Que fue a visitar a una hermana y le escondió una cuchara en la Biblia y la hermana estuvo enojada todo el año pensando que el pastor era un ratero que le había robado su cuchara de plata, ¿no? Y entonces el pastor le dice, hermana, ha estado usted enojada todo un año cuando yo le guardé la cuchara en la Biblia. Señal de que en todo un año jamás abrió la Biblia. No se trata de ese guardar, se trata de custodiar. Significa también obedecer y preservar. Cuando nosotros nos dedicamos a que la palabra de Dios la comunicamos a las nuevas generaciones y garantizamos que la palabra de Dios siga siendo una bendición en nuestras casas. Yo no sé cuántos de ustedes nacieron en cuna cristiana. A ver, permítanme ver así a sobrevuelo. ¿Cuántos nacimos en cuna cristiana? Por ahí hay algunos, ¿no? Otros no nacimos en cuna cristiana, ya pueden bajar su manita. En algún momento, nosotros que nacimos en cuna cristiana, en algún momento el evangelio llegó a nuestra familia, ¿cierto? Y nuestros antecesores fueron encargados de que ese evangelio se preservara y se enseñara a las nuevas generaciones. Ahora la pregunta es, ¿seremos nosotros el último eslabón de la cadena? Porque de repente tú miras a algunas familias en que dices, mi bisabuelo era bien entregado a la congregación y tú, hace un año que no voy. Hace 2 años que no me aparezco por ahí y de repente las cadenas de generacionales ahí se cortan, ¿verdad? Porque la palabra de Dios hay que guardarla. Y es esta palabra que estamos leyendo aquí. Significa preservarla. Si tú recibiste la palabra de Dios, te tengo noticias, tienes una responsabilidad. ¿Cuál es esa? Preservarla a la siguiente generación. Entonces, la verdadera dicha, dice nuestro Señor, viene de guardar y escuchar la palabra, que no es tener un linaje especial, sino tener una relación íntima con su palabra y con Él. Entonces, la verdadera familia de Jesús no es los que presumen de tener tradición. No han escuchado, no, en esta iglesia, en Sion Balbuena no hay, gloria a Dios, pero en otras congregaciones metodistas que también se llaman Sion Balbuena, en otras, hay de estos metodistas que dicen, somos de la 3ª y 4ª generación nosotros de metodistas, hemos aprendido la palabra de Dios desde aquí y tenemos orgullo de que en nuestros antecesores fueron fundadores de esta iglesia y fueron los que pusieron la primera piedra. Es más, ellos estaban ya desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Somos herederos, ¿verdad?, de una gran tradición. No, la verdadera familia de Dios no se basa en esos linajes o en esas tradiciones o en la antigüedad. Se basa en la sencillez de escuchar y obedecer. Eres familia de Dios cuando escuchas y obedeces, cuando haces, cuando amas, cuando sirves a los demás, cuando reflejas la misericordia de Dios a los demás. De repente hay hermanos, hay pastores que quieren que su legado sea continuado a través de grabar su nombre en placas, en auditorios, en que se le ponga su nombre a las bancas, en que se le ponga su nombre al salón social fulanito Pérez. ¿Y quién era fulanito Pérez? No, pues era un hermano de hace quién sabe cuánto tiempo, quién sabe. El salón social se llama así por él. Cuando en realidad los que tienen renombre en el reino de Dios son aquellos que a lo mejor pasaron anónimos, pero que su testimonio nos impactó. O yo no sé cuántos de ustedes tengan placas en su casa con el nombre de las personas que los impactaron.
a lo mejor una o dos por ahí de algún maestro, de algún profesor, algo así. Pero la verdad es que los que verdaderamente impactaron nuestra vida, no tenemos ahí un monumento a lo mejor en nuestra casa con su nombre, ¿verdad? ¿Dónde los tenemos guardados? Los tenemos guardados aquí y aquí, en el corazón y en la mente. ¿Por qué? Porque su ejemplo de vida y experiencia nos marcó por generaciones. Y por eso el Señor dice que la verdadera bienaventuranza es en saberse no famoso, no con el nombre inscrito en alguna placa, en alguna calle, sino saberse amado de Dios, amigo de Dios, y saberse que no buscamos el reconocimiento porque sabemos que tenemos ya la plenitud en Cristo Jesús. No es que hayamos nacido en una cuna, sino que nacimos de Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí son nacidos de Dios? Amén. Poquitos, 2, 3, escuché. Amén. Gloria a Dios. La plenitud en Jesús es esta relación que tenemos con nuestro Señor y que verdaderamente somos llamados a poder poner el corazón para poder construir a nuestra familia, a nuestra iglesia y es más, a nuestra sociedad. Entonces, no se trata de que nos escondamos y de que digamos por ahí nada más a unos cuantos que somos cristianos, sino que la gente sin que se lo digamos, se dé cuenta. Y la gente te lo dice, ¿no? Hay algo diferente en ti. Actúas de manera diferente, no hablas como las demás personas, no actúas como las demás personas. Oye, tú no te robas del presupuesto igual que todos los demás de la oficina. ¿Por algo será? O eres pasguato o eres cristiano. Cristiano, gloria a Dios. Porque pasguato no. Porque vivimos en esa convicción de que nuestro modo de vivir es diferente. Es una obediencia que no se mide por los títulos, se mide en la humildad que tenemos. Y el Señor Jesús nos enseña eso. La lógica del poder que tiene la sociedad, la lógica del poder que tiene el mundo, no es la lógica del poder de Dios. El que obedece la palabra de Dios entra a la familia de Dios. Entonces no importa si naciste en un palacio, o si naciste en una choza, o si naciste en cuna cristiana o no en cuna cristiana. Cuando el Señor toca tu vida, allí el Señor empieza con esta verdadera transformación. Y el Señor nos invita el día de hoy a que mantengamos esa fidelidad y a que produzcamos estos frutos de amor y de misericordia. Entonces, el Señor Jesús en estos 2 breves versículos está haciendo todo un manifiesto. La verdadera felicidad está en la obediencia y el amor a nuestro Señor. Y en eso somos invitados todos el día de hoy, porque más allá de una cuna de oro está la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esa cruz no tuvo lujos, no tuvo oro, no tuvo joyas, fue una cruz humilde, sencilla, rústica, pero suficiente para darnos la entrada a todos nosotros como herederos y como herederas al reino de Dios. Así que, hermanos, no importa si no venimos de la gran familia opulente, si no venimos de la gran familia con un montón de herencia, no importa si no tenemos ese poder física y humanamente hablando, en el reino de Dios y en su familia, todos tenemos un lugar. Amén. Que el Señor nos permita siempre ser fieles a este lugar que Él nos ha regalado. Póngase de pie, hermana, hermano. Vamos a orar. Amado Dios, tú que nos enseñaste a ver la vida desde otra perspectiva, desde otra realidad. Tú que nos enseñaste, Señor, a poder entender nuestra realidad desde otro enfoque, Señor. Perdónanos cuando a veces ponemos nuestros ojos en el poder terrenal, Señor. Sea el poder adquisitivo, sea el poder de influencias, sea el poder de autoridad, sea el sentirnos superiores a los demás, Señor. Por cualquier motivo, por cualquier causa, por ideología, por pensamiento. Incluso a veces, Señor, cuando creemos que por pertenecer a una denominación religiosa somos más que los demás. Señor, perdónanos. Porque tú nos enseñaste a mirar desde otra perspectiva, desde la humildad. Aquí estamos, Señor, como pueblo tuyo.
Y quizá no tenemos las grandes riquezas materiales y humanas. Quizá hay algunos que en esta congregación sean más bendecidos que otros en ese aspecto. Pero reconocemos que delante de ti, Señor, no somos nada. Y que no tendríamos nada si no fuera por ti. Y que aún así, tú nos miraste con tu amor, con tu misericordia y decidiste hacernos pueblo tuyo. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Los que no éramos linaje, ahora somos tu linaje. Los que no éramos herederos, ahora somos herederos del reino. Y los que por nuestros propios méritos no podríamos ganar nada, Señor, hoy gracias a ti lo tenemos todo. Gracias, Señor, porque nos has mirado, porque nos has bendecido y porque nos has abrazado. Ayúdanos siempre, Señor, a poder ser humildes y nunca olvidar de dónde nos has levantado tú, y que todo lo que está en nuestras manos te pertenece verdaderamente a ti. Que te honremos siempre con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestras pertenencias, con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos y con todo lo que somos, en el nombre hermoso y precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Esto fue la Bitácora del Pastor, sin filtro. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.